Hoy venimos a hablar de un vídeo especial que tenía ganas de hacer en el canal. Hoy sabemos que tenemos a mano de todos hoy los drones de consumo. Podemos ir a cualquier tienda, comprar un dron y cualquier persona puede comprar un dron. Hoy quiero hablar de realmente qué necesitamos saber, qué cosas importantes necesitamos saber a la hora de volar en temas de normativas. Necesito examinarme, necesito un registro. Y es importante porque hay algunas formaciones y certificaciones que son obligatorias y hay mucho desconocimiento en las personas que quieren iniciarse. Es por ello que hoy estoy aquí con Jaime. Jaime. ¿Qué tal, encantado? Buenos días. Muy bien. ¿Por qué me he traído a Jaime? Bueno, Jaime lo conozco bien porque precisamente es la persona con la que yo hice las certificaciones en categorías específicas que son obligatorias, y como conozco que él lo hace correctamente, quería traérmelo para invitarlo al canal para que nos cuente un poco esas cosas importantes que la gente que se quiere comprar un dron hoy en día, que sabemos que es un sector que está en auge y cualquier persona hoy en día tiene acceso a comprar un dron y con mucho desconocimiento. Yo tengo ejemplos que te voy a ir contando luego de gente del canal que me escribe por Instagram, las preguntas que me hacen, yo te las voy a leer y yo luego quiero que tú saques conclusiones. Muy bien. Pero para empezar, yo voy al MediaMarkt, ahora que estamos en tiempo de Black Friday, vienen las Navidades, ¿qué le regalo a los niños? Voy a buscar qué juguete le regalo a los niños, voy a la sesión de MediaMarkt y veo que hay como un avioncito que parece que vuela, que hace fotografías y vídeos. Qué cosa más chula, qué vídeos más chulos voy a poder hacer, me lo compro. Bueno, es un ejemplo bastante habitual. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de comprar es leer un poco, informarse. Si bien es verdad que los distribuidores, las tiendas, no suelen tener mucha información y los vendedores menos, porque lo que quieren hacer es vender, sí que es muy importante y es algo que vemos que es muy común, que la gente compra un dron pequeñito para su hijo pensando que es un juguete y que lo puede volar en cualquier sitio. Entonces ahí viene el primer problema. Prácticamente, que yo sepa, no digo que no exista, pero que yo sepa, no he visto ningún dron en España a la venta que esté calificado como juguete. Okay. Para que sea como tal, tiene que venir etiquetado como para menos de 14 años. Vale. En el momento que lleva cámara, ya nunca es un juguete, pese lo que pese. Eso es lo primero que hay que mirar. O sea, yo diría que lo primero que tenemos que saber que hay una normativa que regula pues, los vuelos con drones, ¿no? Y además en diferentes categorías que según el peso del dron, etcétera, tenemos que saber lo que estamos comprando. Ahora, por ejemplo, lo que se conoce es que si me compro un dron de los que llaman mini, ¿no? De los drones mini, parece que eso se puede volar en cualquier sitio porque la normativa dice que es menos de 250 gramos. Veo un pueblo bonito, me gusta la iglesia, lo lanzo para arriba y lo vuelo. Pero no es exactamente así. No, de hecho, el problema de esto vino hace ya unos años, hace 3 años, cuando DJI sacó el primer mini, un dron de menos de 250 gramos, hizo una publicidad que seguramente os acordáis, que venía a decir algo así como vuela donde quieras. Entonces eso llevó a cierta confusión, porque eso estaba pensado, era un mensaje mundial. Eso era una publicidad que valía para Estados Unidos, valía para Europa, valía para Asia, o querían que valiera. La normativa en Europa no permite volar a drones de menos de 250 donde quieran. Lo que sí que permite es, siempre que no haya restricciones aéreas, ojo, que eso hay que mirarlo en aire drones, siempre que no haya ningún tipo de restricción, puedes volar en zona urbana. Okay. Pero, otro matiz importantísimo, nunca sobrevolando a ninguna persona no participante. ¿Qué es un no participante? Pues alguien, dicho vagamente, alguien que no conoces, que no ha venido contigo, que no conoce la operación que estás haciendo. No puedes sobrevolarlos. Vale, estaríamos hablando ahora de lo que llaman la categoría abierta, ¿vale? Que para la categoría abierta tendremos que ir a esta página de Naire Drones, ver qué zona no hay restricciones y ahí podríamos volar. Pero, por ejemplo, yo veo que voy a un pueblo que está abierto en Naire Drones y el campanario de la iglesia me encanta. Voy a subir el dron hasta arriba para grabar el campanario. Bueno, la categoría abierta en este caso estaríamos en el escenario A1, porque categoría abierta tiene A1, A3, A1 es urbano, A3 es campo abierto, para entendernos, vale. Y luego el A2, que sería una zona semiurbana, o dicho de otra forma, puedes grabar y puedes volar a 50 metros de los edificios. Vale, en esa categoría abierta lo que te dice es que si es urbano, A1, solo puedes subir hasta 20 metros. Correcto. Si ese campanario mide más de 20 metros, no puedes. No podemos subir. No puedes. ¿Y qué necesito? O sea, yo me compro un dron mini, necesito examinarme, necesito un título, ¿qué necesito? A ver, si es un mini, si es un dron de 250 gramos, la normativa dice que tienes que conocer el manual del fabricante
y tener un seguro. El seguro es común a cualquier categoría, tanto abierta como específica. La certificada todavía no existe, pero existirá. Eso es obligatorio y común para todos. Un seguro de responsabilidad civil. Y luego, para 250, como te decía, solamente leer el manual. Otra cosa es que yo recomiendo siempre sacarse el A1 y A3 como mínimo. ¿Por qué? Porque aunque no lo requiere la normativa, te da unos conocimientos básicos, te explica qué puedes hacer, qué no puedes hacer. También introduce temas de meteorología, introduce temas de lipos, cómo manejar las baterías. Es súper interesante. No es difícil, o sea, seamos sinceros, con una leída a conciencia se aprueba. Pero hay que leerlo. Correcto. Vale, y una cosa que no se nos escape, porque ya sea el dron que sea el dron que yo voy a pilotar, es muy importante que como piloto de dron que ya vamos a ser, hay que registrarse como operador en AESA, ¿correcto? Bueno, solo te tienes que registrar como operador si posees un dron. Pongamos el ejemplo de las compañías aéreas, que realmente es de donde viene. Es un poco una adaptación de la aviación tripulada. En algunas cosas es un poco exagerado, pero bueno, de ahí viene. Entonces, el dueño de la compañía, Iberia, por ejemplo, es el operador. En este caso, si tú tienes un dron, el operador eres tú. El piloto puede ser operador o puede no serlo. Tú puedes trabajar para una operadora, que es una empresa, y el dron no ser tuyo. En ese caso, tú no registras, no te registras como Yo operador. estoy seguro que hoy nos están viendo muchas personas que van a entrar en este mundo como nuevos, no van a trabajar para ninguna operadora y quieren comprar un dron y sacarlo a volar hoy. Ellos sí se tendrían que registrar si se compran el dron, lo tienen que registrar. Y eso es muy sencillito. En la página de AESA te das de alta con el DNI electrónico o con certificado digital, te dan un número y ese número tiene que ir visible en el dron. Visible quiere decir visible. No es como en el Real Decreto 1036, el anterior, donde obligaba a una placa ignífuga con tus datos, el número de serie. No, aquí lo mínimo es que sea visible el número de operador en la aeronave. Otra cosa es que, y yo también recomiendo, que si se hace una pequeña plaquita, que también vengan datos tuyos. ¿Por qué? Porque si se pierde el dron, igual alguien tiene a bien devolvértelo. Con el teléfono, con el nombre, con un email, lo que sea. Pero obligatorio que se vea el número de operador en el dron. Genial. Vale, pues seguimos con la categoría abierta. Vamos ya a drones de más de 250 gramos, que aquí sí ya es necesario una titulación, una formación, ¿no? Que también es muy sencillita hacerla, que la haces en la página web de formación de AESA. ¿Y esto para qué tipo de drones es? Es obligatorio, ¿eh? Si sobrepasa los 250 ya es obligatorio sacarse como mínimo el A1 y A3, ¿vale? Y si pasa de 900, el A2. Vale. Entonces, yo lo que haría es sacar el A1 A3, que es, no es un orden muy lógico porque el A2 viene después, pero bueno, el A1 A3 van juntos, te examinas, lo haces online gratuitamente. Importante eso, que no hace falta ir a ninguna academia porque realmente es muy sencillo. ¿Vale? Y una vez que lo tienes aprobado, normalmente entre 24 y 48 horas AESA te manda el certificado. Que luego quieres solicitar el A2, lo solicitas, te vuelven a mandar tienes un material para leer, lo lees y lo sacas. Y eso te permitiría pasar de drones de más de 900 gramos. Vale, pues ahora que vamos a pasar a la categoría específica, te quiero hacer como modo anécdota y cosas que pasan en la vida real. Justo hace unos días me escribe un suscriptor del canal haciéndome preguntas y me dice: oye Carlos, yo no voy a decir obviamente quién es ni nada, me dice: oye Carlos, yo creo que mi Mini 3 tiene un problema, mi DJI Mini 3 Pro. Lo he llevado a 1,5 km de distancia y me pierde señal el dron. ¿Esto por qué? Es un dron muy caro y me pierde señal a 1,5 km. Mi respuesta fue: ¿en qué situación necesitas llevar un dron a 1,5 km? Lo primero, y que es importante que te conozcas bien la normativa, en qué situaciones se puede hacer eso, no se puede hacer porque, a ver, primero, ¿para qué lo estás usando? Si lo quieres hacer, hace falta una certificación, hace falta unos permisos, etcétera, que eso es lo que también quiero que me expliques un poco. Primero, ¿qué conclusión sacas de este mensaje que me escribió este suscriptor? Que para mí es desconocimiento total. Y segundo, ¿qué sería lo correcto? Bueno, efectivamente, llevar un dron en España a más de 2 kilómetros, para empezar, sin la categoría específica certificada, es ilegal. Entonces, en abierta a todas luces. En categoría abierta no se puede volar más que en línea visual. Suele ser unos 500 metros, ¿no? Bueno, depende del tamaño del dron y depende de tu vista. Es que ahí también hay un poco de confusión. En la normativa anterior es cierto que se mencionaba los 500 metros, en el Real Decreto 1036-2017. Pero eso ya está derogado. Ahora lo que dice la normativa europea es VLOS
Y VLOS significa en línea de visión. Si tú el dron lo ves a 300, hasta 300. Si lo ves a 600, 600. Pero bueno, aquí no nos vamos a hacer trampas al solitario. O sea, si tienes un Mavic 2, por ejemplo, un Mavic 3, que es un dron relativamente grande, pues a 500 lo ves. Un Mini a 500 metros, por mucho que diga la gente, es imposible verlo. Imposible verlo. Imposible. Sí. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Si es legal o no es legal, que no lo es, llevarlo a 1,5 kilómetros, como el ejemplo que me has dicho. Segundo, ¿es normal que pierda señal? Pues es que tampoco se puede decir nada aquí categóricamente, porque depende de la zona, depende del índice KP de ese día. Es decir, si hay alguna incidencia magnética o no la hay, si hay obstáculos, incluso la meteorología influye. Y luego hay otro factor, que es que la gente también ve muchos vídeos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la normativa es distinta y donde hay más potencia de señal. Aquí es ilegal, está capada. Correcto. Entonces, los drones en señal CE, frente a los FCC, que son los norteamericanos, pues tienen aproximadamente la mitad. Así es. Aproximadamente la mitad de señal. Eso también hay que saberlo. Entonces, no intentemos llevar el dron a esa distancia, primero porque es ilegal y segundo porque es inseguro. Y además la probabilidad de perderlo es alta. Y además, chicos, os digo yo que para seguramente los trabajos audiovisuales que queréis hacer no es necesario. O sea, no es necesario alejar el dron. Puedes hacer vídeos muy bonitos y muy guapos a 100 metros de distancia como mucho y a 30 metros de altura. No es necesario ni subirlo a 120 metros de altura, que vamos a hablar ahora de eso, que es, digamos que es el tope, ¿no? de subida según qué categoría. Y no es necesario tampoco, no hace falta. Yo he hecho vídeos muy bonitos y muy chulos con el dron a 100-200 metros de mí, siempre en línea visual y a 20 metros de altura como mucho. Además, yo creo que hay un muy pequeño porcentaje de ocasiones en las que realmente hace falta o no te puedes tú colocar en tal sitio que veas el dron y grabes lo que quieras. Es muy difícil. A lo mejor hay alguna circunstancia en montaña, en una zona inaccesible, pero es muy, muy puntual. Lo normal es que si quieres filmar aquello y aquello está a 1,5 kilómetros, pues que te desplaces tú, no el dron. Claro, correcto. Es así de sencillo. Vale, y vamos a pasar a la parte ya que a mí me interesa, que Jaime está aquí hoy, hablar de la categoría específica STS-01 y STS-02. Nos va a explicar para qué sirve y por qué, y que hace falta una certificación obligatoria para volar en estas categorías, que aquí ya lleva un teórico y lleva unas prácticas que hay que hacerla con un instructor o una operadora. ¿Operadora se dice? Sí, entidad de formación autorizada por AESA. Exacto. U operador autorizado por AESA, como es el caso de Jaime, que tuve el placer de certificarme con él cuando lo hice. Y bueno, primero pues cuéntanos qué son las categorías específicas, para qué sirven STS-01, STS-02 y de qué se trata, pues bueno, el examen teórico, que lo tienes igual, de la misma forma, y luego las prácticas obligatorias, que es una certificación obligatoria, un examen, digamos, que lo hacen ya. Correcto. Está ahí. A ver, la diferencia más simple entre abierta y específica es que la categoría abierta son operaciones de riesgo bajo, así las considera ESA. Por eso estamos hablando siempre de drones relativamente ligeros y en escenarios no urbanos, ¿vale? Excepto los de 250, que como hemos dicho antes, sí se pueden volar en urbano, sin sobrevolar personas. Vale, categoría específica. La específica son operaciones de riesgo medio. ¿Cuáles serían las de riesgo alto? La certificada, que aún no está regulada, que vendrá un poco más adelante. Vale. Ahí tenemos de momento dos escenarios. Digo de momento porque es posible que en los años que vienen pues, salga alguno más. Hay el STS-ES, es importante el ES, que es un estándar nacional, España, no es el europeo. Sí, cada agencia que regula el espacio aéreo de los Estados miembros de la Unión Europea sigue los mismos parámetros, pero tiene cierta manga ancha para modificar cosas. Entonces los SS, pues en Holanda serán los NL, en Francia serán los FR, ¿vale? En España es ES. Tienes el 1 y el 2. El STS-01 es para volar drones en urbano, drones de más de 250 gramos, ¿vale? Es decir, si yo tengo, para poner un ejemplo práctico, si yo tengo un Mavic 3 o tengo un Air 2S, que son drones bastante comunes, en urbano no podrías en abierta. Tendrías que certificarte y sacar un STS ES-01. Ok. Vale, ese es el 1. ¿Y el 2 cuál es? VLOS. ¿Qué es VLOS? Más allá de la línea de visión. Es un acrónimo del inglés, pero bueno, lo que vine a decir es que puedes volar, no necesariamente tienes que estar viéndolo. Pero aquí tienes dos limitaciones. Una, que solo puedes ir a 1 kilómetro si no tienes observadores. Vale. Y hasta 2 kilómetros si llevas observadores. ¿Cuántos? Cuantos más mejor.
pero como mínimo para hacer 2 kilómetros, mínimo un observador. Ok. ¿Vale? ¿Y a cuánta distancia tiene que estar Vale. el operador de...? La colocación en el STS-02 es entre el piloto y el último observador nunca puede haber más de 2 kilómetros. Y entre observadores nunca puede haber más de 1 kilómetro. Esa es la forma de colocarlos. Y obviamente es importante que entre el observador y el piloto haya comunicación. Bueno, de hecho la normativa te dice que tiene que haber métodos, o medios mejor dicho, de comunicación sólidos y eficaces y una fraseología acordada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si vas a una zona de montaña, por ejemplo, donde no hay buena cobertura, pues tienes que usar una radio. No tiene que ser radio en banda aérea, ojo, eso es otra cosa. Cualquier radio que tenga suficiente potencia para llegar a 1 kilómetro o 2 te vale. Entonces, la fraseología acordada es que tú acuerdes con el piloto, tú como observador, qué tipo de frases vas a utilizar y en qué circunstancias las vas a utilizar. No tienes que darle información al piloto más allá de la relevante. Si ves un avión o un helicóptero, una avioneta a 3 kilómetros y que no viene exactamente a la trayectoria tuya, pues no le digas nada, porque es una información no relevante. Si va a entrar en la trayectoria, entonces ya sí, le tendrías que decir, pues vuelo estacionario, o abortar, o aterrizar. Eso hay que acordarlo previamente. Y ya no solo también pues una otra aeronave que se te pueda cruzar, sino también la meteorología, ¿no? Si, por ejemplo, el observador, y esto también hay que matizarlo, el observador, en este caso es observador del espacio aéreo, no es observador de la aeronave. Correcto. Que también suele haber mucha confusión con eso. ¿Por qué? Porque en FPV... Además que sería imposible, ¿no?, estar siguiendo la aeronave. Efectivamente, y más esas distancias. Entonces, el problema que tiene es que mucha gente confunde el observador de la aeronave, que es, lo dice la propia frase, tiene que estar mirando la aeronave, y eso es una figura obligatoria cuando utilizas drones FPV, porque el piloto lleva gafas y no está viendo el dron en línea de visión. Tiene que tener a alguien sentado a su lado mirando el dron. En este caso no. En este caso es el espacio circundante, es decir, tiene que prever si puede pasar algo y tiene que avisar si hay un riesgo de colisión, de accidente o lo que sea. Ese es el rol del observador. Muy bien. Bueno, pues entonces hemos dicho que nos certificamos en el teórico y vamos tenemos que aprobar primero el teórico del STS-01 y STS-02. Correcto. Y nos toca hacer las prácticas obligatorias, que lo digo, son prácticas obligatorias que muchas veces nos mandan la titulación de AESA, porque te mandan el certificado, pero si las prácticas... De hecho, si te fijas en ese certificado, pone habilitación de conocimientos teóricos. Lo dice claramente, conocimientos teóricos. Es decir, ese certificado por sí solo no vale absolutamente de nada. Cuando digo de nada, es de nada. Bueno, sí, para tenerlo y para no tener que examinarte si lo quieres, pero realmente no te habilita a hacer los STS. Necesitas, a diferencia del A2, por ejemplo, que en el A2 hemos visto antes, que es cuando es más de 900 gramos de dron, ahí ya sí. Ahí es una autopráctica que tienes que hacer, te la firmas y la guardas. Pero en este caso no. En este caso, como estamos hablando de riesgo medio, alguien habilitado por AESA te tiene que certificar que manejas el dron con soltura y que haces los ejercicios que hay que hacer y que además vienen... no tanto el ejercicio en sí, sino la forma y los escenarios y el cómo hay que hacerlo, vienen en la propia página de AESA cómo hay que hacerlo. O sea, básicamente lo que haces en esas prácticas es, pues, tienes que demostrar que manejas, o sea, que controlas el dron. Que no el dron te controla a ti, sino que tú eres el que controla el dron. Además hay unos ejercicios que, si no recuerdo mal, es mantener el dron sin GPS, quitamos el GPS. Correcto. Tienes que mantener el dron en un... Ahí es donde tú no hay nada que te... Ahí no hay ayuda de satélite. Ahí realmente son tus manos y tienes que mantenerlo y tienes que saber, bueno, pues hacerte con el dron. Eso es muy importante porque mucha gente, bueno, pues creo que todos hemos escuchado últimamente que había problemas con algunas formaciones porque no se ha respetado varios de los puntos que AESA obliga. Ese es uno de ellos. Uno de ellos, ¿no? Sí, es verdad que hay de moda ahora una noticia, bueno, que parece ser que unos 2.000 y algo pilotos, pues las prácticas no eran válidas. Y bueno, es importante también este vídeo pues para que sepáis qué es lo que es válido, ¿no?, en este tipo de prácticas. Uno de estos llaman el modo ATI, que es sin GPS, que es donde tú tengas realmente el control del dron, que no haya ninguna ayuda de GPS, de estabilización, etcétera. Yo recomiendo echar un ojo a esa guía de formación práctica de AESA para que la gente que esté interesada sepa exactamente qué le tiene que exigir. Le tiene que exigir a su instructor. Esa es una, no nos vamos a extender porque estaríamos, además son bastantes páginas, pero básicamente para resumir, esa es una. Otra es que en los escenarios
donde se hace la certificación en la práctica sea lo más similar a la realidad. Es decir, en el STS ES01 tendríamos que estar en una zona lo más urbana posible. En el STS 02 en una zona con una visibilidad, que además lo dice la normativa, mínima de 5 kilómetros. Y donde idealmente no haya muchos obstáculos, donde puedas colocar los observadores. Es decir, que lo que intenta esa práctica es simular lo que vas a hacer luego en la realidad. Y luego hay más cosas, por ejemplo, un tema de seguridad. O sea, tú no puedes estar examinando o certificando, mejor dicho, una práctica mientras otros dos señores están con su dron a 5 metros haciendo prácticas. Correcto, sí. Pues eso se hace y está mal hecho. Y eso es suficiente para que en la inspección de AESA se inhabilite a la entidad o al operador en este caso. Muy bien. Para los que seáis de la Comunidad de Madrid, que sepáis que Jaime como instructor y su operadora nos va a dejar, os voy a dejar el enlace de la descripción de este vídeo para que vayáis nos va a dejar un precio especial para los seguidores del mundo audiovisual, que cual te lo agradecemos muchísimo porque, bueno, para que tengáis acceso en Comunidad de Madrid, ¿verdad? Es Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, bueno, Toledo... Bueno, la realidad es que recibo gente de toda España, porque llevo desde el principio habilitando, de hecho aparecí en la primera lista, cuando éramos en toda España 10 o 12, y como no había muchos, pues venía y sigue viniendo gente de toda España, pero sí, lo más cómodo para la gente que esté interesada es gente de la Comunidad de Madrid. Pues lo dicho, os dejo en la descripción del vídeo el enlace para que simplemente vayáis a contactar a Jaime. Bueno, Jaime, ¿alguna conclusión más? No, simplemente recalcar que antes de comprar el dron os informéis y leáis. Es muy sencillito, no hace falta que os hagáis los exámenes, simplemente que le peguéis una leída a la página de AESA de formación y ahí decidáis también si os compensa o no, porque también es muy habitual que la gente se compre el dron ya no solo por temas de normativa, sino que luego entra en la página de Naire Drones y dice, bueno, pero si no puedo volar en ningún sitio, ¿para qué me lo he comprado? Y lo devuelve. Entonces, antes de que eso ocurra, porque en algunos casos igual hay un problema para devolver lo que sea, mirad la normativa y mirad en vuestra zona donde queréis volar cuáles son las restricciones de Naire. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime, por venir al canal. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y cualquier duda que tengáis, bueno, ya sabéis cómo encontrarme. Sí, vamos a dejar el contacto de Jaime en la descripción del vídeo. Como siempre, podéis comentar en el vídeo y yo intentaré resolveros todas las dudas, pero tenéis a Jaime para, bueno, qué mejor un instructor homologado por AESA para resolveros las dudas. Y nada, chicos, pues deciros, Jaime, muchísimas gracias. A vosotros. Y espero que os haya gustado. Hasta luego.